Estuve checando para hacer estos ejercicios que les dije que lo iba a hacer con el mismo software. Al parecer tengo que venirme para acá, hacerle como había dicho uno de sus compañeros, que se abre un jam y luego eh, creo que se le da clic aquí y vamos a ver si se puede. Si no, voy a seguir intentando, ¿sale? Sale, profe. Vale, profe. Entonces, pero ya luego el problema es que ya aquí no sé cómo moverle. A ver, porque por ejemplo, si yo quisiera escribir, bueno, pues pensaría que le hago con esto, ¿no? Que es rellenar y firmar. O es con este. A ver. No. No, ahí ya pasó otra cosa distinta. Ahí pasó otra cosa distinta. Pues es que se supone que este es como que para escribir, ¿no? Entonces yo pensaría que aquí no. O es este, de la plumita. A ver. Profe, ¿por qué en Paint no? Puede ser, por ejemplo, sí, puede ser que me vaya a Paint, muy buena observación. O sea, por ejemplo, le pondría imprimir pantalla, abriría el Paint, que está aquí en accesorios de Windows. Podría ser, ¿eh? Pero Profe, sí, ¿y por qué no abre el libro con Microsoft Edge? Ahí lo tiene instalado. es lo que les digo, que tengo que ver eso. Miren, ahorita vamos a hacerlo aquí con el Paint. Yo sé que no es la mejor forma, ¿no? La mejor forma es, por ejemplo, que yo vaya escribiendo. Pero bueno, aquí, por ejemplo, para cuestiones prácticas, miren, por ejemplo, les voy a explicar el 5. Dice, copia los vectores en la figura y úsalos para dibujar los siguientes vectores. U más, vamos a hacer este. ¿Qué les parece? W más V más U. ¿Ok? ¿Sí o no? Sí, profe. Bien. ¿Qué es lo que voy a hacer primero? Aquí, por ejemplo, lo que yo les recomiendo hacer es que respetemos el orden. Voy a acercarme más. Respetemos el orden de la suma de los términos. Vean, por ejemplo, primero es W, luego le sumo V. Entonces lo que haría sería aplicar el principio de transmisibilidad de tal suerte que V lo coloco aquí. Perdón, con el de lápiz. Lo coloco aquí. ¿Sí están de acuerdo? Aplicando el principio de transmisibilidad. ¿Sí se entiende? Sí. Bien. Y luego le voy a sumar más U. Bueno, aplicando el principio de transmisibilidad, acuérdense, hago que el punto de aplicación coincida con el punto final de V. Este viene siendo V vector. ¿Sí? Bueno, ahí está, V vector. Y entonces aplico el principio de transmisibilidad. Recuerden que la idea es mantener el mismo sentido y la misma magnitud, y entonces más o menos pensaríamos que va a quedar así. ¿Sí estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Sí, profe. Este vendría siendo U. Este vendría siendo el vector U. ¿Sale? Profe, para que se le facilite, utilice, si gusta, las líneas que están arriba. ¿No ve que está pinceles a un lado, sale como una línea Ok, sí tienes para razón. que vea los vectores? Perfecto, muy bien, muchas gracias, sí. Entonces, bueno, si quieren bueno, ya no lo voy a repetir porque si no nos vamos a tardar, pero para los siguientes lo voy a hacer. Ahora, aquí los estoy sumando. El hecho de que yo haga que el punto de aplicación de un vector coincida con el punto final del otro, este último lo estoy sumando con el primero. ¿Están de acuerdo, verdad? ¿Sí?
Sí, profe. Entonces, la resultante va desde el punto de aplicación del primer vector, que viene siendo W, a, déjenme aquí cambiar el tamaño, tiene que estar más delgadito, a el punto final del último. Este vendría siendo ese vector, la resultante. Este sería la suma. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. Ok, ahora, por ejemplo, ¿cómo haríamos el F del número 6? Dice, copia los vectores en la figura y úsalos para dibujar los siguientes vectores. Entonces aquí me está pidiendo que dibuje este vector. Miren, vamos a hacer este, el F, que viene siendo B menos 3 veces A. ¿Están de acuerdo? No oigo. Sí, profe. Vale, sí. Perfecto. Ok, ¿cómo voy a realizar esta operación? Si se supone que estoy analizando suma, bueno, no hay ningún problema. Ya vimos que una suma la puedo visualizar como una resta. ¿Sí se entiende? Perdón, sería más menos 3A. ¿Sí o no? La puedo ver así. ¿Ok? No digo. Ok. Y esto es lo mismo que esto. B más 3 veces menos A. Si yo lo visualizo así, ¿qué significa? Bueno, ya lo estoy viendo como una suma. Ya lo puedo hacer fácilmente. ¿Por qué? Porque yo sé que la suma es precisamente eso, hacer que el punto de aplicación, en este caso del segundo término, del siguiente término, coincida con el punto final del término anterior. Entonces, tengo que sacar aquí menos A. ¿Y quién es menos A? Es un vector que tiene la misma magnitud y dirección que A, pero sentido contrario. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Sí, profe. O sea que vendría siendo pero creo que déjenme ver a ver si puedo coger aquí la flecha. No, no está el de la flecha. Creo que son flechas pero gorditas. Y no, estas no me van a servir. Sí, no. Aquí no tiene el de las flechitas. Bueno, sería así y aquí le pongo la puntita, ¿no? ¿Vale? No oigo. ¿Sí? Ese es menos A. Aquí no le estoy poniendo en negrita, pero bueno, vamos a ponerlo para que no haya problema. ¿Se entiende o no se entiende? No oigo. Sí, profe. Sí, sí. ¿Eh? Sí, Bueno, aquí ya profe. no lo puse en negrita, pero ya vamos a empezar a poner en negrita aquí para que no haya problema. Perfecto. Muy bien, este es el vector menos A. Pero yo quiero 3 veces menos A. Entonces, 3 veces menos A es un vector que tiene la misma dirección y sentido que A, pero su magnitud va a ser 3 veces. ¿Se entiende o no? No oigo. Sí, Más o menos sería así. Pensemos, ¿no? Un poco. ¿Se entiende o no? Y bueno, Sí. aquí le pongo la puntita, la flechita. A ver, más o menos. Ok. Más o menos, ¿eh? Viene siendo como 3 veces menos A. Es decir, este vector que acabo de escribir se llama menos 3A. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí o no? sí. Bien, entonces ahora voy a aplicar el principio de transmisibilidad. Voy a aplicar el principio de transmisibilidad
Bueno, lo voy a volver a trazar. Más o menos es así. Y aplico el principio de transmisibilidad y tiene que coincidir ¿con quién? Con B. ¿Sí o no? De esta forma los estoy sumando. No oigo. Sí, profe. Y entonces la resultante es el vector que va desde el punto de aplicación del primer vector, que es B, hasta que el punto final sea el punto final del último vector que se está sumando, que en este caso es menos 3A. Entonces, esto de aquí viene siendo la resultante. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Bien. ¿Alguna duda o pregunta? ¿Alguna No, duda? profe, vamos bien. Bien, perfecto. Vamos entonces a continuar. Nos regresamos acá al libro. Y vamos a hacer un ejercicio de estos. Vean, estos son clásicos. Yo creo que ya les son muy familiares porque básicamente es algo que se ha hecho desde la secundaria, es preparatoria principalmente. Nos pide que encontremos la magnitud de la fuerza resultante y el ángulo que forma con respecto al eje X positivo. ¿Sí? Entonces, para hacer este tipo de ejercicios en la preparatoria, sobre todo porque recuerden que en la secundaria vieron el método gráfico, pero ya en la prepa vieron el método analítico. Y el método analítico básicamente es el método vectorial de la descomposición vectorial, que básicamente es encontrar las componentes de los vectores y entonces la suma va a ser un vector cuyas componentes es la suma de las componentes correspondientes. Creo que esto a todos nos queda claro. No oigo. ¿Sí? ¿Sale? Sí, profe. Bueno, miren, aquí pues ya le voy a poner cancelar. Ya lo abrió muy tarde esta cosa. Bueno. Ok, entonces, pues vamos a hacer uno. ¿Cuál quieren? El 28, profe. Ok, vamos a ver. A ver, vamos a ver. Ya tengo que darle una limpiadita al pizarrón, porque ya este borrador ya está muy sucio. Ya no sirve. A ver, básicamente es así. Esos son de los que ya no, que tengo los otros. Básicamente es así, XY. Tenemos dos vectores, un vector en el primer cuadrante. ¿Cuánto es el vector? ¿Cuánto es? Luego, 20 libras a 45 grados. ok, tiene una magnitud de 20 libras. Y un ángulo con respecto al horizontal de 20 grados. De 45. A 45. ¿Qué vamos a llamarle teta 1? Bueno, teta. Y luego el otro está en el cuarto cuadrante. ¿Su magnitud es de cuánto? De 16 libras. Le voy a poner nombre. 16 libras. Entonces le vamos a poner teta 1. De 30. 30 libras. ¿Sí? Muy bien. Entonces, para resolverlo tengo que expresar esos vectores en formas de componentes para poder hacer la suma vectorial. Entonces, vamos a ver. El vector F1
el vector F1. Ya dijimos que si no le pongo flecha está mal. ¿Vale? Luego, Sí, profe. Sí, profesor. su magnitud es su magnitud. Entiéndase que su magnitud es lo mismo que esto. ¿Sí o no? Sí. Por coseno de teta 1, seno de teta 1. ¿Sí o no? Sí. Luego, Sí. 20 coseno de 45, seno de 45 libras. ¿Sale? F2. Vector F2, pues obviamente es así. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto? 16. 16 libras. Bien, 16. Luego, Seno de 30, seno de 30. aquí es donde... Cuidado, cuidado, cuidado. A ver, a ver, a ver, a ver. Su compañero dijo 30. ¿Quiénes están de acuerdo con él? ¿O quiénes no están de acuerdo con él? Y quienes no están de acuerdo con él, entonces, ¿cómo sería? Sería seno de 230, ¿no? Seno de 230, ¿alguien más? De 330, ¿no? 330, perdón, sí, sí, sí. Ok, ¿alguna otra? No oigo. No oigo. Podemos ponerlo como 330, coseno de profe. 30 y menos seno de 30. Ah, muy bien. Fíjense bien. Ya por lo menos me están diciendo tres formas diferentes. ¿Sí están de acuerdo? Hay quien dice, no, 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 no. Es coseno de 330. Pero hay quienes dicen, no, es coseno de 30. Y luego por ahí me dijeron que era ¿qué? ¿Otra? ¿Qué otro dijeron? ¿No escuchó? ¿Qué otra me dijeron por ahí? Creo que habían dicho coseno menos seno, ¿no? No, no, no. A ver, ¿cómo sería la primera componente? Voy de acuerdo, coseno de 330. ¿Qué más? ¿Qué otra? Creo que en ese mi compañero se había equivocado y luego lo corrigió y dijo que sí era de 330. Creo que había dicho antes coseno de 300 y cacho. ¿Quién me dice otra forma? ¿Quién me dice otra forma? Estoy esperando. ¿No? Bueno, esta está bien. Esta no está bien. Pero esta está bien. De hecho, coseno de 330 es lo mismo que el coseno de menos 30. Si no, a ver, sáquenla por favor. Saquen, a ver, las señoritas saquen coseno de 330 y los jóvenes saquen coseno de menos 30. Háganlo en la calculadora. Tiene que estar en modo RAT. Háganlo, por favor.
Da 0.1542. En modo, perdón, en modo DEC. Yo les dije en modo RAD, ¿verdad? Discúlpenme, no. En modo DEC, porque lo estamos metiendo en grados. Disculpen, tiene que estar en modo DEC. Da 0.8660. Punto 86.6. ¿A todos les da eso, tanto a las señoritas como a los jóvenes? Sí, profe. Es lo mismo. Sí, profe. ¿Por qué es lo mismo? Porque todo ángulo en el plano cartesiano tiene un ángulo coterminal. Acuérdense, la regla es que nosotros medimos los ángulos con respecto al eje X positivo y en sentido contrario a las manecillas del reloj. Si yo lo hago de esa forma, el ángulo es positivo, pero la referencia siempre es el eje menos X. Perdón, X. Pero también lo puedo medir en sentido de las manecillas del reloj y en ese caso va a ser sentido negativo. ¿Sí? Y el sentido negativo implica ángulos negativos, por lo tanto, yo lo puedo visualizar así o lo puedo visualizar como está aquí, pero si lo visualizo con este ángulo sería coseno de 330, pero si yo lo hago utilizando este ángulo es coseno de menos 30. ¿Cuál es el correcto? Bueno, ahora sí que aquí el correcto pudiera ser este porque estamos midiendo en sentido positivo. Pero también es una cosa muy importante que hay que tener lo siguiente. Lo conveniente es utilizar ángulos agudos aun cuando sean negativos. Entonces, en este caso, sería esta la cuestión, porque 30 es un ángulo agudo aun cuando es negativo. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Es importante que yo conozca estos dos caminos, pero no son los únicos. Hay una tercera forma. Y una tercera forma que sinceramente yo les digo es la que me enseñaron a mí en la prepa. Me enseñaron esta forma en la prepa y sinceramente me metió mucho ruido. De tal manera que yo cuando estuve en la prepa no le entendía a esto. Decía, pero ¿por qué ese ángulo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser así? Y sí debo de ser sincero y decir que a mi profesor se le pasó ser muy claro en estas cosas y por eso me metió mucha confusión a mí y seguramente a mis compañeros. Porque otra forma sería, pues así, coseno de 30. De hecho, si yo saco estos tres cosenos, van a ser lo mismo. Sin embargo, este que estoy usando aquí y que viene siendo parecido al que el compañero nos dijo primero, hay que manejarlo con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si tú utilizas nada más el puro valor del ángulo sin considerar si es positivo o negativo, el signo se lo tienes que poner tú en base a el sentido que tiene. Es decir, como este vector, la componente en X va hacia la derecha, tiene que ser positivo. Entonces lo puedes poner como coseno de 30. Pero esto mete mucha confusión, mete mucho ruido. Estas dos cosas son muy claras. Y ahorita precisamente con la componente en Z, perdón, en Y va a quedar muy claro. Entonces, aquí voy a preguntar algo. Voy a utilizar este, ¿vale? Aunque ya sabemos que podemos manejar este. ¿No oigo? Sí, profe. Entonces, ¿cuánto va a ser aquí? Seno de menos 30. Sin embargo, aquí voy a hacer lo que les estoy comentando, que es esa tercera forma que puede meter mucho ruido y que te puede confundir. Esa tercera forma sería magnitud 16, como es componente en X es el coseno, el ángulo con respecto a la horizontal es 30,
No me importa si es positivo o negativo, sé que es 30. Y como va a la derecha, entonces esa componente es más. La componente en Y es seno de ese ángulo, pero como va hacia abajo, la componente en Y es negativa. Si se fijan cómo esta tercera forma, utilizo el valor absoluto del ángulo y utilizo el valor absoluto del ángulo con respecto al horizontal y soy yo quien estoy poniendo el signo, en base hacia dónde va. No escucho. Sí, ¿Están aquí o no están aquí? sí, profe. Profe. Voy a empezar a preguntar, ¿eh? Entonces, tengo tres formas diferentes. Esta es una, esta es otra. Y esta es otra. Tres formas diferentes de sacar el mismo vector. ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. ¿Se entiende cómo estas tres formas sí las podemos visualizar en este chaval, en F2? Porque en F1, pues, no, porque está en el primer cuadrante. Aunque habrá allí quien diga, no, yo quiero utilizar el otro ángulo, el ángulo negativo, y entonces va a ser, pero pues bueno, ya son cosas de cada quien. ¿Sí se entiende o no? ¿Cuál les gusta más? Rápido. Coseno de -30. Bueno, ok. Entonces la resultante va a ser, a ver, vamos a ver, ¿cuánto nos da coseno de 45? Seno de 45, creo que es raíz de 2 sobre 2, ¿no? ¿Sí? Sí, profe. Sí, sí es. Bueno, entonces sería 10 raíz de 2, 10 raíz de 2. Lo voy a poner así, aunque puedo factorizar, puedo ponerlo así, vean. También lo puedo poner así, pero no tiene caso. Voy a ponerlo ya con sus componentes como son para después sumar. Y entonces, ¿esto cómo me va a quedar? El F2 con cualquiera de las tres formas da lo mismo. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto? Raíz de 3 sobre 2. Raíz de 3 sobre 2, pero lo multiplicamos por 16. Ocho por raíz de 3. 8 raíz de 3. 8 raíz de 3. ¿Y el seno? Seno de -8. menos 8 raíz de 3. No. No, nomás -8 según yo. Solo -8. -8. O sea que es un medio, menos un medio. Luego, Sí, profe. libras. Muy bien, entonces nos va a quedar así, vean. A ver, si ya lo sumo, va a quedar así. Más, bueno, libras, más libras. Y entonces va a ser, aquí sí podemos, si queremos, sacar los decimales. A ver, háganlo con decimales, por favor. Hagan la suma. Recuerden que es esta más esta. ¿Vale? Luego, esa es la componente en X. Luego la componente en Y, que la resultante es esta más esta. ¿No oigo? Me da 27.9985 en la componente en X. 27 punto. 9985. ¿Sí está bien? Sí, sí, está bien. Vamos a aproximarlo a 28. ¿Vale? Porque es 27.989, algo así me dijeron, ¿no?
son muchos decimales. Entonces, aproximadamente 28. ¿Y la componente en Y cuánto sería? 6.1421. 6.1421. O bueno, vamos a ponerle 27.9. Sí, mejor, para que no haya bronca. Libras. Libras, ¿vale? Oigo. Sí, profe. Sí. Vamos a buscarlo. A ver, ¿qué ejercicio es y de qué capítulo? Capítulo 12, me parece, del ejercicio 28. Es 12 punto ¿qué? 12.2. 12.2. 12.2 al 28. Sí. Muy bien. Ujú. Sí, miren, a ver, ahí les va. Comparto. I am to share with you. Está acá. Vean. 28, sí se fijan que le había puesto 28, ¿verdad? Aproximadamente con 28, pero ya le dejé en 27.9 y luego aquí 6.14. Lo está redondeando a 2 decimales, ¿sale? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, profe. Pero fíjense bien, esta es la resultante en forma vectorial, que fue lo que nosotros sacamos, en forma vectorial. Pero otra forma es definirla dando su magnitud y su dirección. Entonces, vamos también a hacerlo de esa manera. De esa manera, ¿cómo sería? Pues sacar su magnitud, la magnitud del vector. Entonces, vamos a llamarle a la resultante vector R. Entonces, la magnitud de R, fíjense bien cómo la magnitud ya no lleva flechita, ¿verdad? Ya no lleva flechita y sabemos que es la norma del vector, es decir, su valor absoluto. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Y esto Sí, es profe. la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes. Entonces vendría siendo raíz cuadrada de 8 raíz de 3, aquí sí lo voy a sacar un poquito más exacto, más menos 8 al cuadrado. ¿Vamos bien o no? Oigo. Y Sí, entonces esto sería 64 por 3. ¿Están de acuerdo que sería 64 por 3? ¿Cuánto da? $64 por 3 da 192. 192. Más 64. ¿Esto cuánto sería? Raíz de 256. Es 16. 256, no oigo. Sí, sí, está bien. O sea, 16. Muy bien. Fíjense, aquí sí nos dio una magnitud bien bonita, entera. Pero lo hice con los irracionales. Si yo lo hubiera hecho con los decimales, no me hubiera quedado así bonita, entera. ¿Se entiende o no? Sí. Sí, Ahora, profe. tengo que sacar el ángulo de dirección. ¿Cómo saco el ángulo de dirección? Yo le voy a llamar teta R. O sea, el ángulo de dirección de la resultante. Y esta es la tangente. Profe, ¿Qué pasó? ya no se ve. Bueno, no sé si se ¿Ya ve. no se ve? No. A ver, No, profe. No, profe. No, a partir de ahí no. Ya no alcanzo, profe, a verlo. bueno. Teta R, ¿verdad? El ángulo de la resultante, el ángulo de dirección de la resultante. Tangente inversa de la componente en Y sobre su componente en X. Todos entendemos esto, ¿verdad? Que es la tangente inversa del cateto. Acuérdense, ese ángulo, pues es el ángulo interior del triángulo rectángulo.
Y ese ángulo es tangente inversa del cateto opuesto, que viene siendo la componente en Y, entre el cateto adyacente, que es la hipotenusa. Entonces, tangente inversa de la componente en Y, que me dio ¿cuánto? 8 raíz de 3, entre la componente, no estoy mal, es menos 8, ¿verdad? Y la componente en X, que es 8 raíz de 3, ¿verdad? Pero, ojo, Sí. aquí estoy cometiendo un error, tengo que poner tangente inversa. Vean, ¿vale? Entonces, tangente inversa ¿de quién? De menos 1 sobre raíz de 3. ¿Sí? Luego, Sí. bien. A ver, sáquensela en modo DEC para que la den grados. Sale. Modo DEC, Menos 30. menos 30. Menos 30 grados. Si yo la quisiera en radianes, ya me es más fácil hacer. Menos pi sextos. No oigo. No oigo. ¿Sí? ¿Están allí o no? Sí, sí, me da Sí, lo profe. mismo. Menos pi sextos. Y aquí está. A ver. Dice que es 28.7. No. A ver. A ver. Aquí, ¿qué está pasando? No, estoy mal. Yo me equivoqué. ¿Por qué me equivoqué? Porque les estoy poniendo, fíjense, estoy sacando la magnitud del vector F2. ¿Ya se fijaron? ¿Sí o no? Aquí sí me equivoqué yo. Me resbalé. No oigo. Sí, Vean, profe. este es F1 más este es F2. Yo estoy haciendo todo allá para F2. Perdón. Sí, por eso, mira, 16 posímenso, 16 menos 30 posímenso, menos 30. ¿Sí o no? No oigo. Sí. Sí, profe. ¿Por qué no me dicen? ¿Ya ven cómo es importante que estén aquí? No oigo. Sí, profe. Aquí sí no va a quedar bonita entera. Sale. Sáquense la norma o magnitud y aquí va a ser tangente inversa de 6.1421 entre 27.9. ¿Sale? A ver, ¿cuánto me da esto? 28.56. 28.56. La magnitud, obviamente son libras. ¿Y este cociente cuánto da? 12.41. Tangente inversa de 12.41. Entonces, aproximadamente, ¿cuánto va a ser el ángulo? Dice que va a ser 12.4, más o menos, grados. El modo DEC, saquen el modo DEC. No, profe, el resultado que le dije 12.41 ya es el resultado. Ah, ok, ya de todo. Sí, Exactamente. profe. Sí. Bueno, muy bien. Entonces aquí vamos a comprobar. ¿Cómo que vamos a comprobar? Sí, fíjate bien, fíjate. So pay attention. La resultante es esta en forma vectorial. Vamos a trazarla. Bueno, es que también para trazarla, ¿saben qué?
tuve que haber hecho los vectores más o menos del mismo tamaño. Y aquí no respeté la escala. Pero bueno, a ver, vamos a suponer, si esto es 20, la mitad es 10, pensemos que esto es 10, entonces vamos a ver si aquí sí me la rifé. Más o menos sí es como 16, más o menos. Ok, entonces fíjense, 27.9. Si esto es 10, entonces son 10, 20, 30 hasta aquí, entonces el 27 quedaría como por aquí. ¿Verdad? Y luego nos dice 6.1421. Bueno, esto es 10, más o menos. Por aquí sería 5, el 6 sería por aquí. Entonces, más o menos, pues sería esto. Y entonces, la resultante sería esta. ¿Sí están de acuerdo? Resultante. ¿Están de acuerdo, sí o no? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Nos dice que la magnitud es 28.56, entonces si esto es 10, son 10, 20, más o menos, ¿sí se fijan? Como que nos la rifamos, ¿no? Y luego el ángulo es de 12.41. 45 grados es aquí. Entonces la mitad son como 20 y algo, pues más o menos, podemos pensar que sí son como 12 cacho. ¿No oigo? Sí. Yes. Ok. Bien, vamos a continuar. Veamos. Los ejercicios que siguen, pues son muy de física. Sí, vean, por ejemplo, aquí tenemos un problemita de equilibrio. Para este problema hacemos exactamente lo mismo que en el problema anterior, solamente que para que exista equilibrio estático, la sumatoria de componentes en X y la sumatoria de componentes en Y tiene que ser 0. ¿Sí se acuerdan, verdad? ¿Sí o no? Sí. Sí. Y aparte hay que hacer lo que en física se conoce como diagrama de cuerpo libre. ¿Sí están de acuerdo, no? Hay que hacer un Sí. diagrama de cuerpo libre. Entonces, el diagrama de cuerpo libre es esto. Me voy a venir acá al Paint. Bueno. Sí, para hacer el diagrama de cuerpo libre. Fíjense bien cómo es el diagrama de cuerpo libre. Dice, la tensión T en cada cadena tiene una magnitud de 25 newtons. ¿Cuál es el peso de la cadena? Bueno, todo el peso de la cadena físicamente lo podemos visualizar en el centro de gravedad, que viene siendo el centro de masa, que vendría siendo este punto de aquí. ¿Sí están de acuerdo? ¿Dónde está el cursor? ¿Sí lo ven? ¿Sí o no? Sí, Sí, profe. profe. Bueno, entonces este sería el origen. Entonces voy a dibujar el eje X, perdón, el eje Y y el eje X. ¿Estamos de acuerdo? Luego, ¿sí lo ven? Sí, se va, profe. Bien. Ahora, el peso de la cadena lo podemos visualizar que se concentra en el centro de masa o en el centro de gravedad, que es este punto. Y obviamente el peso va dirigido hacia abajo. Entonces sería así. Bueno, me salió fellillo, pero es ese. Este sería el peso. W, de weight. Bueno, aquí para que no se vea tan gacho le voy a poner mejor así. Oigo. Ah, caray, ¿dónde está? ¿Dónde me Sí, lo profe. movieron? ¿Dónde me lo movieron? Ahí está. W. ¿Sí? Y tenemos estas fuerzas de reacción que son las que ejercen cada esquina y que evitan que la cadena caiga. Entonces esas fuerzas de reacción van a tener este sentido.
Así. Esa es la de en esta esquina y esta es la de la otra esquina. ¿Sí están de acuerdo? Bueno, aquí tiene que tener el mismo ángulo, ¿eh? ¿Sí lo ven o no? Sí, profe. Entonces, aquí le podemos poner F1 y acá F2. Acá F2. ¿Vale? Y obviamente, pues aquí le ponemos sus flechitas. Aquí. Las flechitas irían aquí. Aquí. Aquí y aquí. ¿Vale? Luego. Y obviamente, este ángulo, ¿cuánto mide? 37. ¿Sale? 37. Y este ángulo también mide 37. ¿Sí? Y entonces hacemos una descomposición vectorial que viene siendo esto. El vector F1 y el vector F2 tiene tanto componente en Y como componente en X, pero el peso solamente tiene componente en Y. ¿Sí? A ver, ¿quiénes han visto estos problemas, este tipo de problemas en su clase de física ahorita? Yo, profe. ¿Sí? ¿Quién más? Rápido. ¿Con quién lo viste, ingeniero? Con el profe Raúl. Con el profe Raúl. Ok. Esto también se ve en prepa, ¿eh? Eso también se ve en prepa. ¿Están de acuerdo? Luego. Sí, profe. Sí, profe. Okay. Inténtenlo hacer, por favor, ¿sale? Inténtenlo hacer. Perfecto. Y, bueno, nada más checamos una cosa por aquí. Faltan algunos otros problemas. Sí son interesantes los problemitas que siguen. Sí, sí son interesantes. Entonces, pues bueno, no hemos acabado. Nos hace falta todavía bastante. Tenemos que ver producto punto, producto cruz, triple producto, los triples productos, para que pues ya vayamos finalizando esta primera parte. Todavía falta lo de rectas y planos. Entonces, pues hay que echarle ganas. ¿Sale? Bueno, ¿alguna pregunta, duda? No, profe, No, todo profe. bien. No, profe. Bueno, pues vamos a dejarle aquí, que pasen excelente tarde. Espero se hayan divertido. Dios mediante, nos vemos mañana, que estén muy bien. Gracias, igualmente. Mañana, gracias. Gracias, profe. Nos vemos, profe.